Muy amable. Bueno, menos mal que no hemos comenzado el desarrollo de la materia todavía. Bien. Eh, entonces, decía, vamos a repasar rápidamente, a recapitular lo que es el proceso de la democracia griega, que es fundamentalmente, cuando hablamos de democracia griega, es fundamentalmente, así lo hemos dicho, el periodo de la República griega, el periodo de los grandes gobernantes. Es una democracia que data aproximadamente del siglo VI antes de Cristo, de los años 500 y que va hasta el siglo, digamos, quinto, cuarto, más o menos, de antes de Cristo. Entonces, ahí Grecia se caracteriza por tener un sinnúmero de gobernantes, todos con una profunda vocación democrática. Desde luego, unos más que otros, unos fueron más reformistas, unos fueron más osados, unos fueron mucho más comprometidos con el concepto con la idea de construir una democracia tal y como los griegos llegaron a elaborarla. Una democracia que partió de los supuestos de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, concepto que no se estableció pues así automáticamente en el primer día. Ese es el proceso, la idea que va permitiendo con el correr del tiempo y por muchos años la construcción de un modelo democrático que llegó a ser una democracia plena en los tiempos grandes por sobre todo de la fabulosa, de la gran Atenas. Dijimos, si ustedes lo recuerdan, que la democracia griega giró, construyó el concepto de democracia. Los griegos hicieron, elaboraron, edificaron la noción de democracia sobre tres pilares, tres conceptos básicos que hoy en día siguen alimentando, siguen siendo conceptos nucleares de la idea de democracia. El concepto de la isegoria, el concepto de la isonomia y el concepto de la isocracia, de cuyas nociones ustedes ya tienen conocimiento. Sobre esas tres bases los griegos van construyendo en la época de la República la idea de la democracia y es un proceso gradual, ¿no? No es un proceso, en eso quiero ser claro, quiero insistir, no es que desde el primer día los griegos practicaron una democracia plena, una democracia directa, tal y como al final de la época republicana llegaron a tenerla elaborada. No, es un proceso gradual, un proceso que comienza con gobernantes como Dracón, que no obstante su profunda drasticidad y la rigurosidad de sus disposiciones y de sus codificaciones, de su legislación, pues va empezando con la creación de algunas instituciones ya más participativas, la construcción de un modelo democrático. De un modelo democrático que destaca fundamentalmente dos grandes personajes, ¿no? El señor Solón, de quien creo que habíamos hablado aquí tal vez en la última o en las últimas clases, de cuyas reformas sociales y sus reformas institucionales hicimos mención. Solón es considerado por muchos historiadores como uno de los grandes, para algunos el más, para otros es Pericles, ¿no? Para algunos el más grande legislador de, 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 de Atenas. De hecho, es considerado uno de los 7 grandes sabios de la Grecia antigua. Decimos de sus medidas de carácter social y de carácter institucional, de carácter jurídico, pues dimos cuenta, alcanzamos a perfilarlas en las últimas reuniones, la creación de cuerpos como el aerópago, por ejemplo, la creación de la eclesia, que más adelante Pericles va todavía a desarrollar de mejor manera, la creación de instituciones como los arcontes, cuerpos de gobierno, con participación, con sentido profundamente democrático, mucho más abiertos, porque ¿cuál es la idea? El régimen monárquico, el régimen tiránico, dictatorial queda atrás cuando Grecia entra en esta fase de la República Griega, por eso genera una serie de instituciones, crea la Bulé, crea la Elia, que es un cuerpo de carácter judicial que Pericles, como lo vamos a ver a renglón seguido, se encarga todavía digamos, de mejorar, el término se permite, con alguna disposición que adopta que es novedosa para la época, medida, entre otras cosas, medidas que todavía en buena parte se mantienen. Las reformas sociales y económicas del señor Solón en relación con los deudores elimina esa disposición draconiana de que todo el que no pudiese pagar una deuda se convertía en esclavo del acreedor, por supuesto,
Solón elimina ese tipo de disposiciones que son las que producen una reacción que lleva a Dracón a tener que dejar el poder. Un sinnúmero más de reformas, la eliminación de las penas capitales, de la pena de muerte para la generalidad de las conductas delictivas que Dracón había establecido dentro de la concepción de esa rigurosa, estrictamente draconiana, como es el término que se ha acuñado a partir de su nombre, que sancionaba pues con pena de muerte, decimos, si no todos, una buena parte de las conductas que para entonces se consideraban delictivas. Pero hay una reforma que no alcanzamos a tratar, creo que es la reforma censitaria que el señor Solón establece, que voy a hacer una mención muy rápida esta noche a esa reforma para cerrar el capítulo de Solón, porque es trascendental en la sociedad griega y porque de alguna manera es como un modelo de estratificación de las sociedades que se mantiene, bueno, por supuesto, con criterios diferentes, pero la estratificación de la sociedad comienza a generarse con el gobierno del señor Solón. Solón establece un sistema de gobierno de carácter timocrático, timo, así como Timochenko, timocrático, ¿sí? La palabra timos, o el sufijo, el prefijo, mejor, timo, significa que es un gobierno ejercido por ciudadanos que tienen renta, que tienen capacidad de producción económica. Por eso se denomina un gobierno timocrático. Kratos, ustedes saben, es el sufijo que significa poder, y timos es ciudadanos con renta. Entonces, Solón establece un modelo de sistema en el que el poder es ejercido por quienes tienen capacidad económica. Es el modelo llamado censitario. Cuando hablamos de modelos censitarios, tenemos que ubicarnos en el concepto de lo económico. Aquí se accede al poder según y se participa del poder y se tiene actividad en la vida política y ciudadana de Atenas según sea su condición económica. Eso es lo que establece el señor Solón. Por eso se llama un modelo democrático censitario, porque es a partir de la capacidad económica. En Colombia, por ejemplo, durante buena parte del siglo XIX y las constituciones de aquel entonces, el voto era censitario, es decir, solo podían votar quienes tenían una capacidad de ingreso, una renta mínima, quienes tenían una profesión, quienes tenían propiedades, quienes tenían, ¿sí? Solo a ellos les era reconocido, por eso se habla en la historia de Colombia del voto censitario. Hoy en día, desde luego, el voto es universal, todos los ciudadanos, independientemente de cualesquiera de las condiciones que nos pueden hacer diferentes, todos, por principio general, participamos de la vida política mediante el ejercicio del derecho al sufragio. Pues bien, ¿en qué consiste la reforma censitaria del señor Solón? Decimos que él estratifica a la sociedad griega a partir de los niveles de ingreso. Y en la medida en que se tienen niveles de ingreso, se tributa al Estado, se tributa a la sociedad representada o simbolizada en un Estado. Y entonces lo que hace Solón es que a mayor tributo, mayor participación política, a mayor tributo, mayor capacidad de decisión política. Y entonces se estratifica en 4 grandes niveles la sociedad ateniense. Los griegos tenían una medida económica que eran los medimnos. Medimnos era una medida de carácter económico, generalmente referida a la producción agropecuaria. Recuerden que estamos hablando de una sociedad en que su fuente principal de subsistencia y su actividad económica fundamental, pues no era la industria, por supuesto, ni era el sector que hoy llamamos secundario o terciario, el sector financiero ni bancario, no, era la actividad primaria, el sector agrario más que todo, más que el sector agropecuario propiamente dicho, o pecuario era el sector agrario, la producción de alimentos mediante la agricultura. Esa era la actividad económica predominante y fundamental de las sociedades antiguas, y pues Grecia no es la excepción. Entonces ellos medían esa producción
tenían una unidad de producción que se llamaba medimno. El medimno equivale hoy en día a, si se trata de producción en peso, más o menos entre 27 y 30 kilos. Un medimno era, digamos, lo que podemos llamar un bulto, una carga, qué sé yo, ¿sí? Aquí decimos por arrobas, para ellos era medimnos, que si digo, lo traemos a las medidas que manejamos en la actualidad, se ha hecho más o menos la comparación y se determina que sería aproximadamente entre 27 y 31 kilos. ¿Por qué aproximadamente? Porque no para todos los productos el medimno era exactamente igual. Para la cebada era uno, para el trigo era otro, para otro tipo de... ¿sí? Pero el promedio oscila entre 27 y 31 kilos de la medida que hoy en día utilizamos. Hoy en día tampoco son tan uniformes esas medidas, no hay cargas en regiones campesinas en donde es de tantos kilos el producto y hay cargas donde es de otro peso, en fin, eso varía. Pues los griegos exactamente manejaban lo mismo. Lo importante de precisar es que ellos manejaban una medida de producción agraria que se llamaba medimno, que en pesos, repito, oscilaba entre 27 y 31 kilos. También tenía una medida cuando era de volumen, cuando era de líquido, ¿no? Cuando era de líquido, y era una medida que oscilaba más o menos entre los 40 kilos, variaba también según el tipo de producto que se extrajera o que se produjera por los trabajadores pues, de la sociedad griega. Entonces, a partir de la producción de medimnos, Solón estratifica la sociedad griega y crea 4 grandes estamentos o 4 grandes sociales. El primer estamento, digamos, la clase social más alta, ¿sí? Es la que se denomina los pentaconciomedimnos. Penta es el prefijo que quiere decir 5, ¿sí? Y medimnos, pues la unidad de producción. Entonces, el que producía en términos de 5 medimnos. Y puntualmente formaba parte de ese estrato o de ese estamento social el que produjera 500 medimnos al año. 500 medimnos, quien produjera 500 medimnos, quien le aportara a la sociedad griega en producción 500 medimnos, formaba parte del más selecto de los estamentos sociales o de las estratificaciones que idea el señor Solón, que se llama, ese estamento o ese estrato social, se llama los pentacosiomedimnos. Penta, repito, porque es a partir de 500 medimnos, de ahí en adelante. Lo que produjeran, quienes produjeran eso, pues formaban parte de ese estamento social. ¿Cuál era la contraprestación? En términos políticos, que quienes estuviesen en ese estamento social por su capacidad de producción, pues disponían de la plenitud de los derechos políticos. Y la plenitud de los derechos políticos era que participaban en las asambleas, en las tomas de decisiones, y no solamente participaban con el derecho al voto, con la capacidad de decidir, de intervenir en las discusiones, sino que también podían ser elegidos, nominados o escogidos para ejercer funciones de carácter público. Entonces, esa era, digamos, la consecuencia principal de ser pentacosiomedimno, ¿no? Pero además, ellos no formaban parte de las tropas y de las milicias. Estaban como exonerados de esa condición. Tenían capacidad de influencia de carácter militar, pero eran como los grandes generales, ¿no? Desde el cuartel despachan, pero no van al campo de combate, porque obviamente era el estamento del poder político, pero salir como tal al enfrentamiento, pues salvo que se tuviera como profesión definida la condición de militar, pero no estaban como obligados a la prestación de ese servicio militar. El segundo estamento es el que se conoce con la expresión hippeis, con H, hippeis, como de hippies, ¿no? Hippeis, con doble P. Formaban parte de este estamento en esa estructuración censitaria de la sociedad griega que idea el señor Solón, todos aquellos que produjeran entre 300 y 500 medimnos.
entre 300 y 500 medimnos. Participaban igualmente de los derechos políticos, al igual que los primeros, al igual que los pentacosiomedimnos. Podían elegir, podían ser elegidos, podían participar en la toma de las decisiones de carácter político. Pero a estos señores sí les obligaba a ir al combate. Formaban parte de la milicia y les obligaba a ir al combate. Pero también con una característica, formaban parte de la caballería. Para la época entendamos que la caballería era como el destacamento militar de mayor capacidad de ataque. Digamos hoy en día que, pues, no sé, los tanques, pues por decir algo, ¿no? La caballería era la formación militar más agresiva, de mayor contundencia, que tenían los ejércitos en las sociedades antiguas. Entonces, los hippeis, que tributaban entre 300 y 500 medimnos, además de sus derechos políticos, les obligaba a formar parte de los ejércitos, generalmente en cuerpos directivos, ¿no? No eran soldados rasos, generalmente en cuerpos directivos, porque la caballería era, vuelvo y repito, no era la infantería, el soldado que va a pie, sino caballería y no todos, bueno, es que se les imponía no solamente la obligación de ir, de formar parte de la tropa, de la milicia y de salir al combate cuando se requería, sino que además ellos debían proveerse su propio caballo. Caballo no lo daba el Estado. Usted tiene que ir allá, usted tiene que llevar un caballo. Ah, que no lo tengo, pues entonces forme parte de ahí de los soldados rasos, camine. Entonces tenía el derecho a formar parte de la caballería, pero tenía que aportar su propio caballo. Tenía que aportar su propio caballo y además proveerse su propio armamento. Un armamento que supongo fijan un mínimo, pues tiene que llevar un escudo, una coraza, un casco, una espada, qué sé yo, bueno, todo eso, toda esa indumentaria de carácter militar, pero ellos tenían que sufragarse. Esos ejércitos no eran mantenidos por los estados de manera tan directa, eran con el concurso y con la participación ciudadana que se imponía, era un tanto obligatorio. El tercer estamento son los seujitas, seujitas con Z, C-Z-E-U-G de gato, I de iglesia, T, bueno, T de tetero, para no decir más, A de avión y S de sapo, de suela. Bien, los seujitas, no se ría, señorita. Los seujitas producían, pero se tenía como integrante de este estamento a quienes producían entre 200 y 300 medimnos. No podían ejercer derechos políticos, ya a ellos les estaba restringida la participación de carácter político. Y debían integrarse a la milicia, formaban parte de las tropas, formaban parte de las tropas, eh, formaban parte de las tropas de un estamento que era la infantería, pero que para la época llamaban los hoplitas. Los hoplitas designaban los griegos con ese nombre, con ese apelativo, designaban las unidades, los cuerpos militares, los pelotones, los grupos militares que caminaban, que eran lo que hoy en día llamamos la infantería. Pues era una infantería que cargaba armamento, que cargaba pues todos los implementos de guerra y ellos debían proveerse también su propia indumentaria de combate. Ellos debían suministrarse sus cascos, sus corazas, sus escudos, en fin, todo lo que fuera. No tenían caballo, pero lo demás tenían ellos la obligación de proveerse. Y el cuarto y último estamento es el que produce menos de 200 medimnos, el que produce menos de 200 medimnos, que por supuesto no son, no tienen la potestad de ejercer ningún derecho de tipo político y esos, los integrantes de ese grupo de los tetes,
eran los soldados rasos, los soldados, digamos, como los entenderíamos hoy, los soldados rasos, los que van pues generalmente más expuestos al combate, ¿no? O eran también las personas que los griegos, los atenienses, y en general los griegos, Hasta ahorita. perdón, ¿alguien hablaba? Bueno, digo, los griegos tuvieron flotas navales muy importantes, muy desarrolladas para su época, unas verdaderas armadas. Entonces, los tetés, cuando no eran soldados rasos, eran los remeros, aquellos que aparecen remando, pues que eran embarcaciones inmensas que requerían de un buen número de remeros para que se movieran y se combinaban a veces con esclavos, pero los remeros, sí, los remeros y los soldados rasos generalmente salían también del grupo de los tetés. En esos 4 estamentos, Solón estratifica la sociedad griega. Y entonces, esa es su gran reforma, la reforma censitaria. Yo había querido dejarla para el final porque de los hechos impactantes, de las decisiones impactantes de Solón es esta estructuración de carácter socioeconómico que él le da a la sociedad griega. Se es en la medida en que se produzca, se participa de la democracia en la medida en que se aporte. Si todos aportan por igual, pues todos los que aportan por igual tienen los mismos derechos, las mismas condiciones. Perdón, doctor, quisiera Sí. hacer un aporte ahí referente a eso. Cuando el doctor hace referencia a los medignos, Sí. esa era especie como una medida con que ellos medían lo que eran los cereales, Y la ¿cierto? Fue capacidad una de medida que... producción, sí, 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 e incluso eso dio aporte a que llegara lo que en la sociedad ateniense, lo que era la moneda. claro, era un patrón, un punto de referencia, ¿no? Capacidad de producción, básicamente. Más que moneda, era una medida como tal, ¿no? Era una medida, un kilaje, medir por arrobas, por toneladas, por bultos, por cargas, pues todas esas prácticas que hoy en día tenemos, pues los griegos las cuantificaban en medirnos que, repito, era medida de peso y medida de volumen, según fuera el tipo de producto que se valorara para esos fines. Bueno, el señor Solón muere, como morimos todos, y él es objeto de sucesión de algunos otros gobernantes, todos más o menos con una vocación democrática, de pronto no tan acendrada como Solón, ni tan marcada como nos la vamos a encontrar con el señor Pericles, pero ahí pasan, hay un interregno, digamos, un tanto espacioso en materia de años, en que van don Efialtes, don Clístenes y algunos otros gobernantes, hasta que llegamos a la época en que asume el poder el señor Pericles. El señor Pericles, que decía también hace un instante, para algunos otros historiadores es considerado el más importante de los gobernantes que tuvo Atenas en lo que se llama el siglo de oro. Por eso se habla de Pericles, el gobernante del siglo de oro. Tucídides, que es uno de los historiadores más importantes de la antigüedad, dice, lo llamó, lo denominó a Pericles como el primer ciudadano de Atenas. Pericles era, pues, desde luego, de origen ateniense, ciudadano ateniense, era un hombre muy versado, un hombre de una gran cultura, manejaba la filosofía, manejaba la literatura, tenía un concepto de los artes, una visión política, era un estratega militar, era un fabuloso orador, ¿sí? Todas esas habilidades, todos esos conocimientos, pues obviamente lo lanzan, lo promueven, termina siendo escogido como uno de los más importantes gobernantes de Atenas. Es más o menos nacido por allá hacia el año 490, 493, 94, por ahí en esos años, eh, nace el señor Pericles y muere, miren ustedes las coincidencias que tenemos con el momento actual. Pericles muere junto con buena parte de su familia, con una hermana, con 2 de sus hijos, como consecuencia de una epidemia, de una pandemia que se dio en la Atenas de la época. Atenas fue víctima de una peste
cuando estaba iniciando la guerra del Peloponeso, la guerra de la que hemos hablado, sostuvieron los atenienses con los espartanos. Atenas fue fue víctima de una guerra que afectó mucho a Atenas y se habla, según los registros históricos, que aproximadamente causó la muerte de 50.000 ciudadanos o de 50.000 personas, mejor, en la Atenas de su época. Y de esas 50.000, aproximadamente 6.000, 7.000 personas eran miembros de las tropas de los ejércitos atenienses. Entonces tuvieron un gran inconveniente en ese momento para sostener la guerra, para seguir enfrentando a Esparta en una guerra que se había iniciado un par de años atrás y que dirigía Pericles, porque Pericles era el gobernante y además, lo decía hace un instante, era un hombre reconocido también como habilidoso estratega militar. Pericles muere víctima de esa pandemia. Recordaba hoy la posición de Trump en los Estados Unidos, que hoy precisamente ha reversado, como dicen en mi querida tierra, reculado, le tocó echar para atrás sus afirmaciones en días pasados de que primero estaba la economía y luego la salud. Hoy ya dijo que primero la salud y luego la economía. Pericles parece que le ocurrió algo similar, ¿no? La prelación de la guerra, la prelación de ciertas condiciones, digamos, socioeconómicas de Atenas, no le permitió, bueno, fuera de las circunstancias difíciles para entonces de poder contrarrestar una pandemia de esta naturaleza que vino por allá de Etiopía, ¿sí? Y azotó a la Atenas, le costó mucho controlar eso y murió primero su hermana, luego mueren sus dos hijos y finalmente él también, dicen los historiadores, ya un tanto deprimido y decepcionado por esa circunstancia, es también azotado por la pandemia y la pandemia le causa la muerte. Coincidencias de la historia. De Pericles hay que hablar en términos generales para afirmar que es el gran, el personaje que consolida finalmente la época grande de la democracia griega. Cuando hablamos realmente de los niveles de democracia directa practicados por los atenienses, este concepto de democracia directa llega a su mayor y a su mejor punto durante el periodo de gobierno del señor Pericles, porque amplió los niveles de participación de todos los ciudadanos, porque le dio a las asambleas, a la eclesia, que era la Asamblea Popular, una mayor capacidad para tomar decisiones, le amplió la temática, si ustedes quieren, y le dio todos los poderes decisorios a ese organismo que era de conformación eminentemente ciudadana, con carácter evidentemente democrático. Pericles establece, miren ustedes, figuras que hoy en día todavía se practican. Pericles establece que para todo aquel que obre, que actúe como jurado en los procesos, en los juicios que se adelantaban, en aquel entonces debía ser objeto de una remuneración como manera de garantizar que a través de esa remuneración, digamos lo que hoy llamamos transparencia, imparcialidad, pureza en el ejercicio de la función, para preservarlo de que frente a la ausencia de remuneración que hasta entonces tenían, pudiesen ser objeto de algún tipo de soborno, pues, o de conducta un tanto inmoral. Es que esas prácticas existen desde la antigüedad. Hay algún escritor que dice que en una de las pirámides de Egipto, que son construidas hace miles y miles de años, hay una leyenda que dice, supuestamente hecha por el ingeniero, por el arquitecto, por el que hizo la obra, hay una leyenda que dice, me excusan el término, pero la traducción, bueno, en Argentina se dice boludo, ¿sí? Boludo el faraón que cree que esta obra costó lo que pagó. Traduzcan boludo al lenguaje, al argot popular colombiano, y eso pues quiere decir huevón el faraón que cree que esta obra costó lo que pagó. En un escrito que hay sobre la historia de la corrupción, Kundera, Milan Kundera, hace referencia a esa cita. Pues bien, es que la corrupción, y eso es de lo que se da cuenta el señor Pericles, y entonces crea la figura de la remuneración para quienes ejerzan funciones de carácter judicial con la idea de preservarlos. Dotó, insisto en ello, a la Iglesia de toda la amplitud de funciones en materia decisoria. Estableció
una medida que para ser ciudadano ateniense se necesitaba que los dos padres fueran atenienses. Eso le permite, en principio se ve como una medida selectiva, como una medida de exclusión, pero eso genera un efecto democrático, porque muchas gentes desfavorecidas económicamente, cuyos padres eran atenienses, que no tenían condición para adquirir la calidad de ciudadanos, obviamente esos hijos, en tanto sus padres eran atenienses, adquirían la calidad de ciudadanos y al adquirir la calidad de ciudadanos sin tanto poder económico, entraban a formar parte de los cuerpos decisorios o de las instancias de gobierno. Estableció la meritocracia al señor Pericles para el ejercicio de las funciones, sobre todo de las altas funciones del Estado, de las altas funciones del Estado. Él establece medidas de ese orden, ¿no? Bueno, mucho más pudiésemos agregar sus acciones culturales. Cuando se habla del siglo de oro de Atenas, refiriéndose al gobierno de Pericles, es porque Pericles abrió todos los espacios y todo el esfuerzo del poder ateniense para el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, de las artes, de todo lo que tiene que ver con el concepto de lo humanista. Y ahí es cuando florece Atenas, es decir, la flor despunta y muestra lo mejor de sus pétalos, lo mejor de la expresión cultural de la extraordinaria Atenas. De ahí por qué el apelativo, la denominación del siglo de oro, el gobierno de Pericles. Y en materia de construcciones, pues hace de Atenas también una ciudad formidable, una serie de construcciones, de edificaciones, bueno, todo un gran desarrollo. Por eso algunos dicen, sin lugar a dudas, que Pericles es, sin demeritar a Solón, Pericles es el gran gobernante, el gran legislador, el gran republicano que tuvo Atenas. Y con él se acaba prácticamente el periodo republicano porque a él le toca iniciar la guerra con Esparta, muere, como decía hace un instante, como consecuencia de la pandemia. La guerra duró unos años más, finalmente Atenas pierde la guerra y con la pérdida de la guerra, con el triunfo de los espartanos, toda esta época de oro de la república, de la ciudad ateniense, de la polis ateniense en general, de la Gran Grecia, porque Atenas tenía una gran influencia. Me viene a la memoria otro de los hechos grandes de Pericles como gobernante. Él crea la Liga de Delos, una especie ya como de idea de nación, y asocia hay un sinnúmero de ciudades que juegan políticamente con Atenas y son sus aliados. Él crea la Liga de Delos. La Liga de Delos es la que se enfrenta, por supuesto, a la Liga de los espartanos. Es una guerra de las dos Grecias, ¿no? La Grecia que mandaba Esparta y la Grecia que mandaba Atenas. Bien, con esa referencia de Pericles y como el tiempo se nos está acabando, no quiero que me corte así intempestivamente, en 15